Hola, mi nombre es Vikrant Santi, soy psicoterapeuta y director del Centro Experiencial para el Ser Humano y una de las personas responsables por la formación de facilitadores en desarrollo personal. Al lado mío está Tamara. Hola, soy Tamara Muñoz, psicóloga. Trabajo hace 20 años en el centro experiencial. Soy coterapeuta de Vikrant y encargada del programa de formación segundo año. Bienvenidos, bienvenidas. En esta masterclass tenemos ganas de poderles mostrar un poco el modelo de trabajo del centro y contarles un poco cómo esto ha ido evolucionando a lo largo de los años. Originalmente, en el año 2000, hace 26 años, armamos un programa de formación de facilitadores en desarrollo personal con orientación humanista y transpersonal, pensando originalmente en estudiantes de psicología o en psicólogos recientemente egresados que no tuviesen suficiente experiencia personal con esta línea de trabajo. Una de las cosas con las que yo me encontré cuando volví a Chile luego de formarme en Estados Unidos es que en Chile la psicología se enseñaba básicamente como catecismo. Es decir, las personas eran expuestas a modelos conceptuales, escuchaban a gente hablar, leían textos, pero tenían cero experiencia con el fenómeno fundamental del aprendizaje de la psicología, que es la experiencia y la indagación sobre la naturaleza de la experiencia humana. ¿Mm? Por lo tanto, decidimos hacer un programa que fuese teórico y práctico, y sobre todo teórico en abordar métodos o enfoques que se veían muy superficialmente en la carrera de psicología, originalmente en teorías y sistemas, y aparecían junto con todas las otras escuelas de psicología mencionados, ni siquiera explicados en profundidad. Por lo tanto, lo que hicimos fue un programa que con el tiempo fue incluyendo no solo estudiantes de psicología, sino psicólogos, incluso psiquiatras e incluso terapeutas alternativos que quisiesen tener una formación sólida desde una perspectiva teórica y experiencial en esta área de trabajo. Hoy en día ha proliferado una enorme cantidad de programas de formación de terapeutas alternativos, pero que en general tienen poca experiencia y poco énfasis en el trabajo en grupo con personas, sino que más se evocan a la especialización de un método en particular, como la acupuntura o la biodecodificación, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros queremos ofrecer es un programa donde puedan estar psicólogos, psiquiatras, estudiantes de psicología o terapeutas alternativos que tengan ganas de poder aprender utilizando el mejor método, por así decirlo, de trabajo, que es la indagación sobre la persona del terapeuta. Es decir, trabajar sobre la psiqui del individuo que posteriormente va a trabajar con otros individuos. Pensamos que trabajar con gente es un derecho que se gana en la medida que yo he explorado e indagado sobre mi propia psicología, sobre mis propias emociones, sobre mis sensaciones corporales, sobre mi relacionarme con otras personas. Así que eso es lo que les vamos a mostrar ahora, cuál es nuestro enfoque, nuestro método. Es decir, cuál es la propuesta para solucionar este problema que acabo de mencionar. ¿Sí? Bien, entonces para hacer eso voy a compartir pantalla con ustedes para indicarles este, entonces, como les decía, les voy a mencionar un poquito respecto de nuestro programa y cómo entendemos el trabajo con gente. Es lo que nosotros hacemos. Fundamentalmente queremos formar terapeutas, como les mencionaba, y psicólogos en un modelo de trabajo práctico, experiencial y con un buen sustento teórico. Trabajamos con la persona del terapeuta, con el individuo que va a trabajar con otras personas, ya que creemos que no se puede disociar la formación del autoconocimiento emocional. A través de este autoconocimiento conseguirás desarrollar herramientas que ya cuentas para perfeccionar. Tu personalidad, tu estilo de trabajo serán claves para encontrar cómo quieres ser un facilitador. ¿Sí? No creemos que una persona pueda trabajar con otras personas exclusivamente desde una perspectiva que sea teórica. Es decir, la teoría tiene que estar en función del aprendizaje experiencial. Sí. ¿Sí?
Después lo vamos a ver más en detalle, pero hay algo que hay que explicar que algunas personas no se confunden un poco. El programa de formación, que dura 2 años, o más bien dos procesos de 8 meses, la primera parte, el primer año, las personas que entran a formación y las personas que solamente quieren hacer el taller volviendo a la fuente comparten el mismo taller de desarrollo personal. No son procesos distintos. Dado que, como comenta Vikrant, creemos que el requerimiento primero para formarse como terapeuta facilitador es trabajar contigo mismo. Entonces, el primer año en la formación vas a compartir el mismo taller que con las personas que no están en la formación. Esta información que vamos a dar ahora, ¿para quién la tenemos pensada? Lo tenemos pensado para psicólogos y terapeutas que deseen perfeccionarse y especializarse en trabajo grupal y que quieran profundizar en el trabajo humanista y corporal, que estén orientados a lo vivencial. Un profesional no formado en el área de salud mental en universidad que desee profundizar en herramientas terapéuticas de trabajo individual y grupal, docentes, terapeutas, etcétera. Coach de equipos laborales también es un público objetivo que usualmente nos visita en nuestro trabajo. Bien, entonces vamos a partir mostrándole un poco con un par de testimonios de personas que se han formado con nosotros para escuchar en su propio relato qué es lo que ha significado este proceso para ellos. Hola, soy Françoise Saint-Marie Gumuzio, miembro del Centro Experiencial para el... Perdón. Hola, Ahí sí. soy Françoise Saint-Marie Gumuzio, miembro del Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. Soy terapeuta de medicina tradicional china, coach, y facilitadora grupal con un enfoque humanista transpersonal. Desde hace también ya 10 años que coordino el área de meditaciones del mismo centro. Bueno, pues cuando yo entré a la formación, ya era terapeuta y trabajaba como tal. Sin embargo, había constantemente una sensación en mí que algo faltaba, que algo no estaba bien. Me movía en aquel entonces desde un lugar más rígido, desde el conocimiento, desde el saber, y con mucha tensión. Cuando entré a la formación, pues de las primeras cosas que aprendí fue a conectar, a habitar el cuerpo y a conectar con mis emociones, a saber qué era lo que me estaba pasando. A raíz de eso, pues pude empezar también a conectar con lo que le pasaba al otro. Y a que esas tensiones que habitaban en mí se fuesen como diluyendo, relajando. Eso me permitió estar más en el presente y en ese presente mirar al otro en mayor profundidad. Creo que el día de hoy, cuando pongo una aguja de acupuntura, cuando escucho a un coachí o dirijo una meditación, acompaño al otro desde un lugar mucho más genuino, amoroso y sin lugar a duda profesional. Paralelamente a ello, pues también ha ido brotando una sensación de goce. Se ve reflejada sobre todo en mi trabajo, por estar también tan conectada a este presente. No vengo con algo resalido, tenso, sino que me veo disponible a improvisar, a tomar estas herramientas de la psicología transpersonal, son un montón, y a ponerlas al servicio de lo que necesita el cliente, el paciente, en este caso, ¿no? Bueno, y yo diría que todo esto lo que ha dado resultado pues es a una coherencia mayor en mí y trabajo. Acompañar, dar al otro, así como me acompaño en el mundo de los... Les quiero presentar ahora el testimonio de Ilén, que es una psicóloga clínica que también se ha formado con nosotros. Creo que una de las cosas que más me impactó fue el hecho de que esto fuera grupal. Ya, la terapia grupal me ayudó a mirarme desde otra perspectiva y a cuestionarme mucho de mi actitud y mi forma de comportarme con los demás. Eso me dio mucha información de mí y amplió mucho más la mirada, ya, el autoconcepto que tenía de mí misma. Y eso es difícil de encontrar en el nivel individual. Creo que es súper recomendable a todos aquellos que quieran participar de un proceso de desarrollo personal, que
ampliar la forma en la que se ven a sí mismo, hacer información o el taller volviendo a la fuente, porque tienes eso, ¿no? La retroalimentación, el feedback de los otros, de cómo te ven, cómo te miran. Y esta idea que tienes sobre ti mismo se amplía. Te das cuenta patrones conductuales que van de una manera inconsciente, que se reflejan hacia los demás a otro nivel. Y eso, y la combinación de que es un espacio seguro, confiable. ¿Ok? Ya llegamos a un espacio seguro y confiable. Bien, entonces les voy a llevar un poquito la atención a este proceso, ¿sí? Nosotros buscamos que los individuos que se formen con nosotros encuentren su propia voz. O sea, no creemos en adoctrinar a nadie con un enfoque o un método en particular, sino en usar los enfoques teóricos y las experiencias personales como una forma de que cada individuo pueda encontrar su propia manera de trabajar con gente. Para ello es fundamental, evidentemente, lo que hacemos en el primer año, que es el desarrollo personal del participante y una exposición al enfoque teórico con el que nosotros trabajamos. Por otro lado, el segundo año está orientado al aprendizaje metodológico, al desarrollo profesional y a la práctica en el taller de primer año de aquellos enfoques teóricos con los que nosotros hemos estado aprendiendo y trabajando. Por lo tanto, estos son los dos grandes enfoques, eh, por así decirlo, con los que nosotros trabajamos. Entonces, miremos un poco lo que implica cada uno de estos niveles. Le voy a pedir a Tamara que se meta más profundamente, sobre todo en lo que ella hace, que es el segundo nivel. Entonces, nosotros dentro del primer nivel de la formación, es decir, el primer año, trabajamos fundamentalmente con tres grandes módulos o con tres grandes fases. Lo primero tiene que ver con el trabajo con las heridas de la infancia y cómo estas son condicionantes inconscientes de nuestro comportamiento. El segundo gran módulo tiene que ver con lo que nosotros llamamos experimentando mi autoactualización, que en la práctica tiene que ver con integrar esta dimensión grupal en términos de retroalimentación y de verme a mí mismo y mis patrones en términos de cómo yo me vinculo con las otras personas y abordando aspectos que ya tomé conciencia o vi en la primera fase. Y finalmente el tercer módulo, fase, tiene que ver con la integración de estos aprendizajes como un mapa, como una guía que yo pueda aplicar a mi vida. En términos prácticos, nosotros tenemos 7 intensivos de fin de semana, de junio a diciembre, donde experimentaremos. El primer fin de semana es terapia primal, el segundo es Gestalt, el tercero es terapia corporal, el cuarto es maratón, que tiene que ver con un profundo proceso de trabajo emocional, el siguiente es arte terapia y meditación, y el último fin de semana es el fin de semana final, donde es el fin de semana de integración de todo el proceso. Aparte de eso, tenemos 2 sesiones los días martes, mensualmente, aparte de cada fin de semana. Una es presencial y la otra es online. ¿Sí? Es un día martes en la noche. Ahora, la gente que viene fuera de Santiago puede no asistir a la sesión presencial de los martes. Y aparte de esto, tenemos en forma online 1 o 2 sesiones teóricas al mes, ¿sí? Porque esto varía hay meses en los cuales tenemos 2 y otros en que tenemos solamente una sesión. Entonces, les voy a mostrar esto a grosso modo, y cuáles son los objetivos, los métodos y las herramientas con las que nosotros trabajamos durante la primera fase. La primera fase del primer año son, los objetivos es reconocer las heridas de la infancia y cómo afectan nuestro comportamiento como adultos. Conectar sensaciones corporales, sensaciones emocionales con los contenidos psicológicos reprimidos. Identificar cuáles son los bloqueos emocionales que cada uno tiene, reconocer las dificultades de expresión interpersonal del contacto con las otras personas, aprender a gestionar los límites y el contacto también, y en general desarrollar una conciencia de sí mismo. Para eso nos focalizamos fundamentalmente en términos metodológicos con la teoría de terapia primal de Arthur Janov,
con la teoría de codependencia de Krishnananda, la teoría de descondicionamiento primal y el trabajo de Bradshaw asociado a sanar el niño interior. En términos de las herramientas, trabajamos con técnicas de descarga emocional, fantasía guiada, visualizaciones regresivas, trabajo de respiración, journaling, mantener una bitácora, silla vacía gestáltica, arte terapia, danza terapia y meditación. Entonces, es la primera fase. ¿Sí? Debo agregar algo ahí. Por supuesto, dale. Dale. El taller Sanando el Niño Interno, que es el primero con el que se abre este año, tanto para las personas que hacen la formación como para los que están en el taller, tiene una cualidad que es más bien un trabajo individual, eh, donde yo voy visualizando, conectando, expresando, escribiendo mucho. Hay pequeños grupos asignados que te acompañan todo el fin de semana, donde tú puedes procesar acerca de lo que va ocurriendo, pero aún no llegamos a la fase de la interacción grupal, de la metodología de grupo de encuentro propiamente tal, ¿ya? Entonces es importante aclarar eso porque cuando uno piensa grupo nuevo, estoy entrando y voy a trabajar mis heridas de infancia, hay que entender que en ese inicio no es el momento de interactuar desde la honestidad, desde la espontaneidad con un otro y la transferencia que me va ocurriendo con mis participantes, sino más bien el foco es en ti mismo. Así es. Paso al segundo módulo, segunda fase, experimentando mi autoactualización en un espacio grupal honesto y practicando mi límite. Y esto lo uno un poco con lo que estaba mencionando Tamara recién, en términos de que este es el momento donde el grupo se convierte en parte de la metodología de trabajo. En grupo ocurre una cosa muy interesante que evidentemente ocurre en terapia individual que tiene que ver con el fenómeno de la transferencia, es decir, cuando yo desplazo hacia el terapeuta sensaciones que yo retengo por personas reales en mi vida. En el grupo lo que ocurre es lo que se llama una transferencia múltiple, en términos de que este desplazamiento no solo ocurre con la figura del terapeuta, sino que ocurre también con los otros participantes del grupo. Y eso me da a mí la posibilidad de tener un espejo al frente, donde poder mirarme a mí y mis áreas no resueltas respecto de las reacciones que surgen en mi organismo en la interacción con otras personas. Los objetivos de esta segunda fase o módulo es conectar con tu cuerpo y sus sensaciones y identificar cómo tu cuerpo reprime las emociones, aprender expresión emocional y autorregulación, resolución de temas emocionales inconclusos, autoeficacia, un término que nos encanta, reconocer nuestras circunstancias internas, nuestras necesidades y movilizar nuestros propios recursos para satisfacerlas en vez de tratar de manipular a otras personas como usualmente estamos condicionados a operar. ¿Sí? Y en general desarrollo de habilidades interpersonales. ¿Cuáles son los métodos que nosotros ocupamos para este segundo módulo fase? Los grupos de encuentro de Will Schutz, la terapia Gestalt de Fritz Perls, la terapia corporal emocional según Lowenreich, Kelly Dillon, y el trabajo de maratón de profundo trabajo emocional según Bach, Stöller y Viresh Yusuf. Las herramientas que nosotros vamos a utilizar en esta segunda fase o módulo tienen que ver con ejercicios de Gestalt, silla vacía, trabajo de polaridades, trabajo con asuntos inconclusos y darse cuenta continuo. Ejercicios de bioenergética desde una perspectiva neorreichiana, ejercicios de pulsation también desde una perspectiva neorreichiana, ejercicios de Sinan y Phoenix House, ejercicios de Human University Therapy y Own Meditation, que todo esto viene del trabajo de Viresh. ¿Sí? Entonces, este segundo gran módulo tiene que ver con de qué manera podemos utilizar en el contexto grupal como un espejo para poder abordar mis propias situaciones o dificultades que puedo estar arrastrando en mi propia vida. Finalmente, hacia finalizar el primer año, el primer nivel, integrando mis aprendizajes como un mapa guía de mi vida. El objetivo de esto tiene que ver con ser capaz de implementar y sostener relaciones nutritivas y profundas, conectar con espacios expansivos de conciencia, de hecho por eso trabajamos con meditación, aprender a celebrar y dejarse ir, o sea, aprender a soltar el control y aprender a conectar con lo que podríamos llamar el gozo intrínseco que tenemos los seres humanos. ¿Mm? Utilizar la expresión artística como una forma de autorrealización,
esto lo vemos específicamente en arte terapia, y generar la capacidad de integrar lo aprendido durante todo este primer año. Los métodos que utilizamos es arte terapia, meditaciones activa de Osho y evidentemente acting out y cierre, que es lo que vemos hacia el fin de semana final. Las herramientas tienen que ver con técnicas de desarrollo de la creatividad, técnicas plásticas expresivas, técnicas meditativas e interactivas de trabajo artístico. Trabajamos con la meditación dinámica, la meditación kundalini y en general utilizamos técnicas de meditación pasivas y activas desarrolladas por Osho. En resumen, trabajamos en 4 grandes dimensiones durante este primer año, que es la dimensión interpersonal, desarrollo de habilidades sociales, es decir, cómo como individuo yo puedo interactuar con otro y todo lo que tiene que ver desde la perspectiva de la Gestalt entre los límites de contacto, es decir, cómo este organismo se organiza o desorganiza en relación con otros organismos u otros individuos. Trabajamos con desprogramación y descondicionamiento, es decir, revisar los guiones ideológicos, las creencias que cada uno de nosotros anda acarreando a lo largo de su vida y ver si esos son pertinentes o útiles para nosotros hoy en día o simplemente son lastres ideológicos que traemos de nuestra educación o familia de origen. Trabajamos con lo que llamamos la dimensión personal, que tiene que ver con las habilidades clásicas de introspección, básicamente, de autoconocimiento. Ser capaz de reconocer sensaciones corporales, asociar esas sensaciones corporales con un contenido emocional específico y asociar este contenido emocional específico con los eventos o los registros emocionales que yo he tenido a lo largo de mi propia vida. Y finalmente lo que llamamos la dimensión transpersonal tiene que ver con lo que yo llamo una visión más existencial de la vida, es decir, o de la problemática humana, entendiendo que el problema humano no es exclusivamente psicológico, sino que tiene que ver con algo que va mucho más allá y es mucho más profundo. Podríamos poéticamente mencionarlo como una dimensión espiritual, que tiene que ver con la necesidad de pertenencia, con la necesidad de sentirnos unidos al fenómeno de estar vivo, de sentirnos parte de toda esta existencia. Y que probablemente a partir del desarrollo egoico o el desarrollo del proceso de culturización y socialización, fuimos perdiendo esta conexión natural con el fenómeno de estar vivos acá. ¿Sí? Liz. Dale. Hay un punto importante de relevar que tiene que ver con un dolor, ya que muchas personas cargan hoy, que tiene que ver con el estado de la salud mental crítica, el aislamiento de las personas en sus vidas cotidianas, en las rutinas de adultos, las jornadas extensas, muy poco fin de semana para descansar, para socializar. Entonces, el taller Volviendo a la Fuente se vuelve un lugar de mucha nutrición, de la sensación de pertenecer, de la sensación de sentirse acompañado, de sentirse contenido, de que hay un llamado telefónico durante la semana, de que está la sesión entre medio de los intensivos, de volver a la naturaleza comunitaria que tenemos los seres humanos y que hoy en día, sobre todo post pandemia, ha tenido un efecto muy grave. Entonces, las personas, por el solo hecho de estar en un grupo, hay una capa que en sí misma ya se ve sanada, se ve contenida, que es: no estoy solo en esto que me está pasando, hay un otro que le pasa lo mismo, mis historias de infancias traumáticas son compartidas también por un otro, y eso lo vuelve una experiencia única y enriquecedora. Yes. Pasemos a lo siguiente, entonces. Acá te voy a pasar la batuta a ti, Tami, para que hables un poco más del área en la cual tú estás más directamente eh, involucrada. Voy a mencionar en términos generales que el aspecto fundamental sigue siendo estos 3 grandes módulos, que es las intervenciones grupales y acompañamiento emocional, guiando al grupo y descubriendo mis talentos, forjando mi estilo único y auténtico, y las prácticas y desarrollo. Y a continuación vamos a desarrollar cada uno de estos 3 puntos en términos de métodos y herramientas. Entonces, dale tú, Tami, con términos generales con el segundo año de la formación.
Yo creo que soy muy transparente con respecto a algo. Nuestra formación es exigente, ¿ya? No es una formación de que yo por el hecho de inscribirme y participar tengo un certificado asegurado. No, hay evaluaciones constantemente, retroalimentaciones constantemente. Las evaluaciones son descriptivas y cualitativas, em, co-construidas también, con mucha autoevaluación, retroalimentación del otro, para que al final de los 2 años la persona que entra se va concretamente con herramientas para intervenciones grupales e individuales dentro de nuestro marco. Una vez aprobado el primer año de formación, se pasa a segundo año, ¿ya? Y el segundo año, la persona que está en la formación pasa a ser parte del staff, parte del equipo. Es decir, si en primer año yo viví como participante del taller Volviendo a la Fuente, en segundo año soy el asistente o el ayudante, como le llamamos nosotros, para acompañar, contener y facilitar también al grupo en los mismos módulos. Si en el primer año, además del taller Volviendo a la Fuente, tengo 1 o 2 clases mensuales, que se acompaña de un ensayo al mes por lecturas de un manual que les entregamos, hay una prueba del libro a final de año y hay un trabajo final. Esto tiene que ver con las exigencias más académicas, por decirlo, del primer año. Una vez aprobado esto, en el segundo año, además de ir a todas las sesiones como asistente o ayudante del grupo, tengo 2 sesiones mensuales que ya cambian de un modo expositivo de primer año a un modo más bien de grupo de estudio. Es decir, debo preparar lecturas para que en el momento que me encuentro en mi clase, se abre un espacio de debate, de crítica, de análisis, donde uno toma un lugar pensante y no adoctrinado, como decía Vikrant, porque trabajamos con muchos autores y también con teorías que se crearon hace a veces 40, 50 años. ¿Ah? O sea, si cuando nosotros trabajamos con Gestalt, Fritz Perls o el trabajo de Reich y de Lowen, son teorías que definitivamente se han ido eh, actualizando. En el segundo año, entonces, estoy como asistente en todos los talleres, tengo 2 clases teórico-prácticos al mes, se suma un ensayo por unidad, que hay 5 unidades, más 5 libros, y se suman 4 instancias de práctica durante el año, donde yo creo un taller, dirijo un taller, y eso forma parte también de la experiencia que voy ganando para, a final de año, dirijo el fin de semana casi completo de cierre. ¿Por qué comento todo esto? Suena harto, suena intenso, no es, ¿ya? ¿Para qué? Sí, solo sí, a final de los 2 años yo tengo la confianza en que manejo una teoría que sustente la herramienta y la intervención que estoy haciendo, sobre todo pensando en que nuestra formación incluye psicólogos, pero también terapeutas que no vienen del ámbito académico de salud mental. Y también, últimamente, se nos ha ido sumando personas que pueden ser ingenieros, muchas veces ha pasado, que trabajan con equipos, que tienen formaciones en algún tipo de coaching. Entonces, tenemos que de alguna manera nivelar a una palabra no, superficial, pero sí tenemos que entregar herramientas muy concretas para que una vez terminada la formación, certificado, puedo armar mi propio taller, puedo intervenir en las personas con las que trabajo, educadores también, se me había olvidado nombrar, personas que trabajan en contextos de capacitaciones de docentes, se incluye. Entonces, la formación dura 2 años, el primer año estoy como participante del taller, el segundo año estoy como asistente del grupo, el primer año tengo 2 clases teóricas, el segundo año tengo 2 clases teórico-prácticas, más las 4 prácticas, más el fin de semana final. Vamos entonces con
lo que nosotros entendemos como métodos y herramientas en términos del módulo 1, que es intervenciones grupales y acompañamiento emocional. Voy a mencionar esto, no voy a meterme en profundidad en explicar esto, cada uno de ellos, pero sí poderlo mencionar. Entonces, los métodos con los que trabajamos tienen que ver con las dinámicas grupales según Schutz, el creador del grupo de encuentro abierto, facilitación grupal, terapia Gestalt, teoría primal y psicoterapia, bioenergética y lectura corporal según el psiquiatra Alexander Lowen, caracterología emocional también según Lowen, terapia de grupo versus terapia individual dentro del contexto en términos metodológicos. ¿Quieres mencionar tú también las herramientas o sigo yo? Sigue tú, Vic. Ok. Entonces, las herramientas con las que nosotros trabajamos es la teoría FIRO de Schutz y las fases del desarrollo grupal. El trabajo de la silla vacía, el trabajo con asuntos no resueltos, que viene de la terapia Gestalt, el ciclo de Zinker o el ciclo de la experiencia, que también viene de la terapia Gestalt, el enraizarse en la realidad, que tiene que ver con el trabajo de bioenergética, el lectura corporal, la relación entre psiquis y soma, entre cuerpo y mente, también desde la orientación más neorreichiana, y también dentro de eso, respiración, sentimiento y movimiento con una clara orientación neorreichiana. Profundizar en el Go. La foto que está puesta en la presentación no es claro, para el acompañamiento emocional que se genera del asistente al participante. Hay un proceso terapéutico potente de primer año y eso es lo que genera un tipo de contención que la caracteriza por la presencia y por el contacto consigo mismo. El equipo, el staff y también los terapeutas, nosotros, estamos desde un lugar no neutro y abstinente, sino presente, humano y conectado con nuestras emociones. Nosotros siempre decimos que finalmente la diferencia que hay entre el participante y nosotros tiene que ver con que estamos más familiarizados con vulnerabilizarnos con nuestra neurosis, con nuestros dolores en grupo, en público, y estar más en casa con ellos. Y eso es algo que los participantes valoran mucho, porque en general en los programas experienciales y otros hay roles muy jerárquicos u verticales por las personas que guían. Y en este caso, no es que sea horizontal propiamente tal, porque hay roles marcados y el proceso se trata del participante, pero el tipo de acompañamiento que nosotros ofrecemos como y staff del centro experiencial hacia los participantes es algo que es el sello de nuestra formación, el riesgo de estar vulnerable acompañando a un otro, no estar protegido desde el supuesto saber o la teoría que yo manejo. Por eso es que el énfasis está en la persona del terapeuta. Para muchas personas eso es muy amenazante, pero para las personas que deciden hacer este tipo de formaciones, incluso puede llegar a ser liberador y muchas veces sanador. Es decir, no tengo que tener resueltos todos mis rollos como para ganarme el derecho de acompañar a un otro, sino más bien me puedo compartir en ese acompañamiento, en esa facilitación, donde el foco está en el participante, donde yo lo puedo guiar y contener, pero siempre desde la propia presencia conmigo, con mi historia, con mis heridas, con mis dificultades. Y también con mi esencia, mi personalidad, mi carácter, ya que no buscamos que toda persona que entre en la formación eh, termine como con un formato predeterminado, ¿ya? Porque finalmente al no trabajar con una sola teoría o técnica, buscamos que cada persona adquiera y profundice la que más le hace sentido y que más le acomode según su propia personalidad. Hay personas que vienen de un mundo grupal y el desafío es ir hacia lo individual. Hay personas que tienen más experiencia laboral en lo individual y van hacia lo grupal. Entendiendo, insisto, en que uno tiene muchas herramientas, muchas capacidades, talentos incluso,
que no es que nosotros los vamos a poner ahí, sino más bien te vamos a ayudar a que tú reconectes con aquello y lo vuelvas una posibilidad. Y quiero unirme a lo que está diciendo Tamara en términos de nuestra noción de educación. No creemos que la educación tiene que ver exclusivamente con llenar la cabeza de los participantes con modelos teóricos, sino que creemos profundamente en el origen etimológico de la palabra educación, que es sacar desde adentro aquello que el individuo tiene como potencialidad. Vamos entonces con lo que podríamos llamar el segundo módulo, guiando al grupo, descubriendo mis talentos, forjando mi estilo único. ¿Sí? Aparte, evidentemente, de lo que tiene que ver con el acompañamiento grupal, con el estar presente, con el acompañar a los participantes en su propio proceso, los métodos con los que trabajamos acá, con los que estamos estudiando, tienen que ver con bioenergética, procesos de contrapulsación, metamodelos de lenguaje, ¿sí? Interpretación del lenguaje corporal. Uno trabaja en grupo, es un enorme elemento el hecho de ser capaz de poder inferir sobre la naturaleza de la experiencia de un individuo a partir de cómo utiliza su cuerpo. Intervención en la coraza caracterológica, según Reich, o sea, cómo yo puedo ayudar a movilizar las emociones reprimidas de los participantes a partir de ir trabajando directamente con su aparato motor o con su musculatura. Las herramientas que nosotros vamos a trabajar acá son la resonancia somática. Esto lo menciono porque puede no ser un término familiar, y es básicamente de qué manera yo puedo acompañar corporal, físicamente a la otra persona, cómo yo toco a otra persona cuando la acompaño en su proceso de crecimiento, cuando la acojo en su dolor. O sea, tratamos de generar modelos que bien no sean rígidos, pero que sí sean específicos. Hay una frase que nos encanta mucho y que decimos siempre: nuestro trabajo es espontáneo, pero no improvisado. Es decir, yo respondo al momento desde una enorme cantidad de recursos psicológicos que tengo ya previamente aprendido. Y la resonancia somática tiene que ver eso, cómo yo acompaño corporalmente a un otro. Intervención directa sobre la musculatura, hablábamos de la coraza caracterológica, y la observación de las señales corporales y su significado, por ejemplo, es un elemento muy importante para nosotros. Y también dar un énfasis en algo siempre le recuerdo mucho a las personas que hacen las postulaciones, ¿ya? Que también es importante recordar que el proceso del taller Volviendo a la Fuente y la formación requiere una entrevista acordada para ver si las personas tienen el perfil de participación y nosotros somos lo que ellos buscan, porque hay situaciones que después creo que en un momento también se tocan, eh, que serían excluyentes, ¿ya? De todo tipo. Un ejemplo es, por ejemplo, una mujer o un hombre también, que la mujer que se quiera embarazar, o el hombre, por ejemplo, que su mujer vaya a tener un hijo o voy a adoptar un bebé, o eso sería un excluyente, ¿ya? Como si vas a estar embarazada o vas a lactar, no sería el momento dada la intensidad emocional de trabajo o el irte un fin de semana fuera de tu casa, ¿ya? Después vamos a hablar de eso. Vamos finalmente con el tercer módulo, llamamos... Ya, ahora sí ya me acordé de la segunda parte. Quedan dos. Dale. Esta formación y el centro experiencial tiene un gran parte del paraguas que tiene que ver con la psicología humanista transpersonal, ya con los estados meditativos, con los estados expansivos, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos un mundo espiritual, no religioso y no esotérico. Y en ese sentido quiero ser súper enfática. Muchas veces se confunde, partiendo porque el director del centro experiencial se llama Vikrant. Entonces, esto es eh, una formación más sin menospreciar, pero sí ser súper transparentes en ello. No hay misticismo, no hay esoterismo, no hay vidas pasadas, no hay em, registros akáshicos. Si alguien quiere formarse y creer en ello, está en todo su derecho, pero nuestra formación son herramientas que provienen de la psicología humanista.
Entonces, como dice Vikrant, es espontáneo, pero no es improvisado. Y ponemos mucho énfasis en la preparación de cada taller, en el tomárselo muy en serio, desde un lugar muy ético, muy comprometido, muy presente. Aclaro eso. Entonces, mirando la última dimensión de estudio, por así decirlo, tiene que ver con lo que mencionaba la Tami. Y creo que es importante hacer una distinción entre lo que entendemos nosotros por espiritual versus esta noción de religiosidad o de esoterismo o ocultismo que no forma parte de nuestro modelo conceptual. Si bien nosotros tenemos una visión claramente transpersonal, entendemos la psicología transpersonal como el estudio de los fenómenos de la conciencia más que el adscribirse a sistemas de creencia mágica. Y de hecho, en términos conceptuales y teóricos, hacemos durante la formación claramente cuáles son las diferencias que entendemos nosotros. Y nuestra influencia fundamental desde una perspectiva transpersonal tiene que ver con la práctica de la meditación y la capacidad de poder tomar distancia de los contenidos mentales. Por lo tanto, en términos de métodos, lo que vemos son evidentemente meditación y los diferentes tipos de meditación, psicología transpersonal, arte terapia, desarrollo de habilidades terapéuticas según los modelos de Rogers, de Schutz y de Viresh Yuso. Y las herramientas con las que vamos trabajando ya en esta fase del segundo año tienen que ver con guía y sugerencias para la preparación, por ejemplo, de estos días de práctica que mencionaba la Tamara, que la gente tiene, y sobre todo el taller final, en el cual los participantes son responsables. Explicación práctica y retroalimentación sobre los aspectos del trabajo, y evidentemente abordaje, guía y testimonios en relación con lo que nosotros llamamos las técnicas meditativas. Y esto es para nosotros súper importante. Nuestro interés es siempre vivencial y experiencial. No tenemos interés en, en, en enseñarle creencias nuevas a las personas. De hecho, creo que la gente cree suficiente cantidad de cosas para las cuales no tiene experiencia directa. Lo que nosotros buscamos es proponer hipótesis respecto de los modelos de evolución de la conciencia en el ser humano y que cada uno de los participantes que se esté formando con nosotros tenga la posibilidad de experimentar con estos modelos y ver si calza con su individualidad y con su verdad, más que adscribirse a una forma en particular de entender el mundo o el trabajo con gente. ¿Sí? Entonces, acá tenemos lo que podríamos llamar el modelo general del cual hemos estado hablando en este momento, respecto de los 6 módulos que nosotros trabajamos en términos más amplios, por así decirlo. Y creo que es importante mencionar lo que, y tú siéntete, Tami, libre para intervenir si algo se te ocurre. A ver, claves de nuestro modelo, en términos general, tiene que ver primero con que el enfoque es humanista y transpersonal, es experiencial y teórico, orientado a la persona del terapeuta, perdón, y al desarrollo de un estilo propio, ¿sí? Hacemos mucho énfasis en que la gente pueda generar procesos cuestionadores y reflexivos, incluso de los mismos métodos de técnicas que nosotros estamos presentando. Las ventajas desde nuestra perspectiva de este modelo tiene que ver con el acompañamiento constante y entrenamiento progresivo por profesionales con amplia experiencia. O sea, la mayoría de gente que trabaja en el centro, todo el mundo ha hecho esta formación, aparte de las otras formaciones que puede haber tenido antes o después de haber participado en esto. Y en el caso, por ejemplo, de Tamara, lleva aproximadamente 20 años trabajando acá en el centro experiencial. Personalmente llevo 30 años trabajando como terapeuta y 40 años como investigador del comportamiento humano en términos experienciales y teóricos. ¿Mm? Y otro punto importante es que el centro está asociado, y de hecho somos lo que se llama una institución hermana de la Association for Humanistic Psychology, de la Asociación de Psicología Humanista en Estados Unidos, y de la Association for Transpersonal Psychology, de la Asociación de Psicología Transpersonal. Ahora, ¿qué es lo que implica ello, aparte de lo que podríamos llamar el prestigio de la institución? En la práctica tiene que ver con el acceso ilimitado a toda la librería de artículos e investigaciones hechas en esta área,
desde finales de los años 50 hasta este momento. Por lo tanto, si la gente tiene interés en poder hacer sus propias investigaciones, nosotros les damos las claves de acceso y ellos pueden meterse a toda la librería que existe de la Asociación de Psicología Humanista y la Asociación de Psicología Transpersonal de Estados Unidos. Voy a enfatizar en las ventajas del modelo. Dale, vuelvo a hablar. La persona que estudió psicología tiene casi nula práctica, ¿ya? Cuando uno ya está en los últimos años, tiene algunas horitas en sala de espejo, em, y sería. Y práctica profesional, muy poca retroalimentación. Además, la grandísima mayoría de los psicólogos no salen de la carrera con experiencia psicoterapéutica en sí mismos. Entonces, este programa de formación tiene dos sellos. El primero es el autoconocimiento y el efecto que eso se traduce en encontrar tus propias herramientas. Y el otro tiene que ver con la cantidad de práctica que van a tener y la cantidad de retroalimentación que van a tener. Muchas, son muchas prácticas, cada clase tiene un pequeño ejercicio, guías talleres, creas talleres, te retroalimentamos en la confección de tus talleres, en tus preproyectos, en tus ensayos. Es decir, em, no existe una formación formal en la universidad, en Chile al menos, que se haga que tenga estas cualidades. Y por otra parte, para las personas que no vienen del mundo académico de la psicología, se traduce en tener instancias concretas de adquisición de herramientas concretas. Eso es. Y para agregar, o sea, no es que nosotros tengamos una visión antiacademicista en absoluto, de hecho, personalmente fui profesor en la carrera de psicología por 14 años, sino que entendemos los límites de lo que es el conocimiento versus la experiencia. Bien, ¿quieres hablar un poco sobre esto, Tami? Los temores naturales que quizás puedas tener. Lo primero, no soy psicólogo. ¿Puedo hacer esta formación? Sí. Si eres terapeuta, si eres educador, si te dedicas a las capacitaciones, a las relatorías, si eres coach. Nunca he hecho trabajo terapéutico en grupo. Bienvenido. Si ya lo hubieses tenido, no estarías entrando a la formación. La idea es entregarte una experiencia que puedas practicar y donde puedas aprender. Me cuesta hablar en grupo, no sé si pueda compartirme con otro. Nuevamente, bienvenido a Ser Humano. Yo estoy hace 20 años aquí y me sigue dando el nerviosismo y la ansiedad de partir con un grupo nuevo y lo natural de aquello que tiene que ver con mi propia historia y con nuestras heridas de vergüenza. Entonces, no esperamos seres humanos iluminados para que entren a la formación. Es como, trae lo tuyo y trabajemos con ello. Con respecto al tema del dinero, ofrecemos aranceles diferenciados, estudiantes y adultos, facilidad de cuotas y de pago. Eso es importante y si alguien está en una situación de plantearnos una forma de pago, también podemos evaluarlo y somos bastante flexibles en ello. Con respecto al tiempo que implica, todas las sesiones de fin de semana ya están agendadas. Las sesiones teórica y teórica práctica se acuerdan con el grupo, em, y considera feriados, vacaciones, etcétera, como para que las personas que tienen familia también puedan no desligarse de aquello. Y en nuestra experiencia, las personas que se forman se organizan, ¿ya? O sea, hay que tener un alto grado de interés y estar disponible al compromiso de aquello. Pero sí tenemos personas que trabajan y estudian, que trabajan y tienen hijos, se logra hacer. El estándar en Chile no es muy alto. Nosotros evaluamos aspectos formales que tienen que ver con la puntualidad, con efectivamente generar las lecturas que pedimos, con el cumplimiento de las fechas y para algunas personas eso es bastante nuevo. Y nosotros en ello no nos vamos a flexibilizar. Queremos ofrecer un programa de formación de excelencia. ¿Tiene un costo? Sí, por supuesto. Y tiene la ganancia de tener la confianza que al final del proceso, cuando me entreguen mi certificado, yo digo, yo lo puedo hacer, yo esto me lo gané. Sé cómo organizar un taller desde lo más mínimo, que tiene que ver con
cómo ordenar un salón, de qué manera la música va a acompañar aquello, cómo considerar incluso la temperatura, una mantita, el aroma, el agua fresca, los detalles del trabajo con un grupo, con una persona, influyen mucho. Entonces, hay un énfasis en el detalle, en la práctica, en la herramienta, en tu persona, en tu presencia y, por supuesto, en tu responsabilidad eh, de un adulto, ¿ya? Y en eso, no vamos a flexibilizar. Hay un punto ahí que saltaste de mí, que es cómo son las evaluaciones. Perfecto. Las evaluaciones son cualitativas, son retroalimentaciones. No son sorpresivas, están agendadas. em, el primer año son al menos dos o tres y el segundo año es todo el tiempo, en cada clase. El cómo voy se te retroalimenta en tu desarrollo personal de tus propios aspectos más neuróticos, por decirlo de alguna manera, también de cómo estás confeccionando tus ensayos, de cómo estás argumentando, de la profundidad de tus lecturas, de tus herramientas, de tu voz, de tu lenguaje corporal, etcétera. Es decir, retroalimentación hay todo el tiempo y permanentemente. Y las evaluaciones, como digo, son cualitativas. No caemos en una rúbrica de notas, sino más bien en que tú puedas integrar aspectos muy concretos de desafío y de logro. ¿Y Tami? Bien, estamos terminando entonces. Ahora que terminamos de hablar sobre esto, si esto te hace sentido, inscríbete en el formulario que está a la bajada de este video para ser contactado, para que nos cuentes un poco de ti y saber si este podría ser un proceso indicado para dejar de compartir. Y Dudas, no dudes, valga la redundancia, en contactarnos. Sabemos que te acabamos de dar mucha información. Nos puedes contactar, te puedes contactar directamente conmigo a través de info@centroexponencial.com y ¿sabes qué? Necesito hacer preguntas concretas con Tamara, estoy súper disponible y una vez que tomes la decisión de si quiero postular, agendamos una entrevista, ¿ya? Pero somos muy generosos y nunca misteriosos de qué se trata este proceso y esta formación. Y yo siempre digo a las personas que entrevisto, aquí no existen las preguntas tontas. Hay temores asociados a procesos chamánicos, muchas veces retraumatizantes. Hay referentes de eje, por ejemplo, de voy a ir a un taller y van a aparecer mis padres de manera sorpresiva. No, no van a aparecer tus padres de manera sorpresiva. Es decir, las personas tienen dudas asociadas a ansiedades y experiencias desagradables que son súper válidas. Y por otra parte, si quiero recibir más detalle de acerca de lo que nosotros decimos, contáctenos. bien, estamos terminando entonces de esta manera esta masterclass. Gracias, Tami, y esperamos verlos por acá. Mandamos un abrazo cariñoso. Chao, Adiós. chao.